Hola amigos, bienvenidos a Puebla en el Cosmos, un programa que, como ustedes bien saben, es posible gracias a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y al CONCITEP, Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla. Hoy tengo el agrado de tener un invitado muy especial, porque vamos a hablar de lo más microscópico que se les ocurra y lo más macroscópico que pueda uno pensar. Nos iremos al interior de los átomos y también viajaremos al exterior, a los confines del universo donde están los cúmulos de galaxias. Tenemos un investigador relativamente joven, pero ya con bastante experiencia. Digo joven porque pues yo ya estoy viejito, ¿verdad? Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto hace ya más de 10 años y es investigador en el INAOE, que es bien conocido por ustedes aquí en la ciudad de Puebla. Omar López Cruz es un especialista en cúmulos de galaxias y otros temas relacionados con el origen del universo. Y nació en el Distrito Federal, si no me equivoco. ¿Dónde naciste? La Paz, Baja California Sur. Perdón, Omar nació ni más ni menos que en un lugar precioso, tierra de pelícanos, en La Paz, Baja California Sur. Pero estudiaste en la ESIME, La Escuela Superior de Física y Matemáticas. también dentro del Poli. Exactamente. En el Poli estudiaste ciencias y después hiciste tu doctorado en la Universidad de Toronto, Canadá, donde conociste y colaboraste también con algunos premios Nobel de Física. Ya nos platicarás sobre ello en el programa, pero vamos a iniciar porque este tema es apasionante. Todos ustedes han oído hablar, por ejemplo, de el bosón de Higgs. Bueno, pues lo vamos a tocar, pero no solamente eso, muchísimas otras cosas. Así que quédense con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, Omar López Cruz. Muchas gracias. ¿Qué te parece esto del bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs es la partícula más buscada. Un tema de moda. Un ¿no? tema de supermoda, pero es la partícula más buscada porque es el paradigma, es la esencia y el triunfo del método científico. Fíjate que sí. Vamos a tratar de hacer una analogía para nuestro público, Omar. Imagínense el sistema solar. Está el Sol y los planetas a su alrededor. Imaginemos ahora lo más pequeño que conocemos, que hace 50 años en la escuela nos enseñaban que lo más pequeño era un átomo. Un átomo en cuyo interior hay protones y neutrones. Exacto. Y a su alrededor hay electrones que dan vueltas, que tienen sus órbitas alrededor del núcleo, como un sistema solar en pequeñito. Y hasta allí, y luego también nos enseñaban la tabla periódica en la escuela sobre los elementos químicos, que en donde el elemento químico más ligero pues es el hidrógeno, que además es el elemento que más abunda en el universo, ¿verdad, Omar? Ahora, resulta que dentro del núcleo, que de acuerdo con nuestra analogía vendría siendo el Sol y los planetas alrededor, resulta que dentro del núcleo ahora hay otras cosas que antes no sabíamos, pero que teóricamente se había establecido. Los físicos pues saben un montón de matemáticas y también establecen sus modelos y hacen unas fórmulas tremendas en donde ponen todos los factores que según ellos existen y que interaccionan entre ellos, y después se dedican a encontrarlos, a verificar que lo que está planteado matemáticamente es cierto. Y entonces, ya para darle la palabra a Omar, imaginen ustedes que están en una posada y tienen una gran piñata que rompen. Unos dicen que la piñata está llena de tejocotes y resulta que cuando la parten caen algunos tejocotes, pero también caen otras cosas. Caen unas mandarinas y unas jícamas y resulta que dentro del núcleo de los átomos ahora tenemos varias familias, como diferentes especies de partículas que también son muy, muy importantes porque interactúan entre ellas. Omar, ¿cómo se llaman todas estas partículas? Dinos todo ese nombre de ese lenguaje
tan novedoso que utilizan ustedes? Pues mira, ese es el lenguaje de las partículas elementales, que es una de las grandes ramas del siglo XX que han permitido explorar grandes niveles de energía y obtener energía que está almacenada dentro de los núcleos. Entonces tenemos las bombas atómicas a partir de esto. Sí. Entonces, cuando el lenguaje que nos permitió explorar dentro del núcleo, esa fue la mecánica cuántica. Entonces empezamos a buscar y entonces sale que las partículas elementales no son tan elementales, sino que están hechas de subpartículas. Y entonces tuvieron que introducir los quarks, que conforman los protones y los neutrones. Todo iba muy bien. Entonces se empiezan a buscar estas partículas, se empieza a decir cómo vamos a explorar el núcleo, pues lo tenemos que romper. Y entonces entran en escena los grandes colisionadores. Empezaron siendo chiquitos, no eran muy grandes. Claro. Pero el principio era el mismo, los acelerabas con un campo magnético y los hacías colisionar. O sea que estaba el núcleo, donde están los neutrones y los protones. Y ustedes los físicos de partículas, querían romper ese núcleo, como si fuese una piñata, Sí. para ver qué hay adentro. Y encontraron que la manera de romper era usando grandes aceleradores para que hubiera choques entre las partículas, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y al chocar y fragmentarse, observar de alguna manera todo lo que salía. Y ahí era donde salían las jícamas, Ajá. salieron sorpresas, o sea, partículas que no se esperaban. De ahí Empiezan- salieron los quarks. De ahí salieron los quarks. El quark salió de una teoría donde se combinó la electrodinámica con la mecánica cuántica, y entonces salen estas partículas. Pero el primer experimento es el de Rutherford, que lanzó partículas contra un núcleo y dijo, va a pasar como si no pasara nada, como si estuviera así una hoja de papel y tú lanzas balas, dice, entonces nada más pasa. Pero encontró que rebotaban y eso revolucionó nuestra idea acerca del núcleo. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue a inicios de toda esta historia de los colisionadores. Sí, sí. Eso fue la primera historia. Sí, y de ahí viene el nombre, colisionador, porque de alguna manera los humanos tenemos que encontrar la forma de comprobar estas teorías. Y la única que se les ha ocurrido hasta ahora a los físicos de partículas es hacer que choquen para que se fragmenten. Pero los primeros aceleradores, porque se han usado varios, pues no permitieron encontrar uno de los, vamos a decir, uno de estos bichos raros más importantes que están dentro de los núcleos atómicos, que es el bosón de Higgs. Hubo intentos de muchos proyectos, ¿verdad? Incluso algunos avanzados, como uno en el estado de Texas. Sí, el predecesor, que era un gran colisionador, superconductor, ¿no? Que iba exactamente detrás del bosón de Higgs, porque tenía la energía suficiente para hacer colisionar las partículas y observar lo que saliera de estas colisiones. Ese fue un proyecto que dolió mucho a la comunidad e incluso lastimó a la comunidad estadounidense de una manera irreversible. Sí, sí, un proyecto muy ambicioso, donde estaban participando muchos científicos Premios estadounidenses Nobel. y de repente les cancelan el proyecto, Sí. ¿no? Pero afortunadamente progresó otro muy importante que también ha permitido hacer grandes descubrimientos. El gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, de lo cual hablaremos después de un corte.